Darle gracias a Dios por este día tan especial, agradecerle a ustedes que no los veo llenos de mancena porque están preocupados por el catástrofe. Muchos están allá limpiándose y no están pensando lo que nos está preparando el futuro. Los felicito porque ustedes verdaderamente tienen compromiso y vemos de que sí vamos a trabajar todos por ese aspecto. Yo estuve, gracias a una publicación que vi de este gran amigo líder, don Pablo, me fui para Sabana de Torres, donde encontré la doctora Tatiana. El año pasado se pasó de que acá en San Alberto, en el sector rural, empezaron a incrementar los avalúos catastrales, pero de una forma exagerada. Unos 1000%, 200%, 300%. El consejo y el alcalde hicieron algunos alivios y se pudo bajar, pero el impuesto, el avalúo continuó igual. Este año el consejo aprobó el descuento del 25% y ahora sí se está sintiendo el golpe. Entonces, hoy quisimos que la doctora Tatiana estuviera acompañándonos a nosotros. La he seguido mucho tiempo en las redes sociales. Ella es la veedora nacional de catastro multipropósito para un catastro justo. Ella es una joven que ha emprendido esa tarea a lo largo de todo el país, porque esto no es un problema tan solo de San Alberto, es un problema nacional. Han adelantado trabajos en Santander, en Cundinamarca, en otros municipios, y se está programando un evento para el 9 de abril, que esperamos que de aquí salgamos organizados con una veeduría también, porque no podemos permitir de que esto continúe sin ponerle un tate quieto a esta situación. Por eso yo quise meterme en este proyecto, porque nos afecta el bolsillo a todos. Esto no es porque el uno es del uno, del otro, el otro, yo soy blanco, rojo, azul, no, esto es para todos. Y esto nos afecta a todos. Y en un futuro no es tan solo el sector rural, sino también que viene para el sector urbano. Ahorita no estamos afectados en el catastro, sin embargo, miren, vayan bien cómo están llegando los impuestos. Y no tan solo el tema de los impuestos del catastro, los servicios públicos, todo ahorita está despelotado. Entonces, si nosotros no tomamos acciones y esperamos que siga pasando lo que pasa y seguimos pensando en carnavales, en maicenas, cuando sentamos es que ya prácticamente estamos viviendo una situación invivible. Me decía una señora, profe, con el tiempo nosotros los campesinos vamos a salir desplazados, porque ¿con qué vamos a pagar los impuestos? ¿Cómo vamos nosotros a pagar unos impuestos tan costosos con yuquita y plátano, que es lo que sacamos en la finca? Entonces, por eso me preocupé y por eso hicimos la gestión. Don Jorge Barbosa, que ya dio la Trinidad, su hermana y su familia son los que han estado muy pendientes, y desde que yo pueda, con gusto vamos a trabajar y voy a ponerme al frente con ustedes, con los que estén interesados, porque es un tema que no podemos permitir de que crezca más. Entonces, no voy a dar más sondeo. Muchas gracias por haber venido. No sé si de pronto don Jorge o don Pablo quisieran como contar para que darle el recibimiento a la doctora ya, o quieres intervenir de una vez. ¿Sí? Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Tatiana. Bienvenida a San Alberto, la puerta de entrada al Caribe colombiano, en plenos carnavales, pero aquí está la... Bueno, primero quiero decirles de que muy seguramente este municipio tenga miles de personas, ¿no? Pero todas las causas empiezan con poquitas, que están convencidas, que están firmes. Cuando nosotros empezamos nuestro trabajo éramos 2, y mire cómo se ha regado la ola y cómo hemos logrado poder llevar este mensaje a muchos departamentos y a muchos municipios del país. Yo estaba mirando y estaba buscando cómo yo les explico qué es lo que está pasando hoy con el catastro, y encontré un párrafo de un libro de William Ospina, de ¿Dónde está la franja amarilla?, que dice lo siguiente: el más reciente de los métodos de gobierno para disminuir la pobreza
no consiste ya en esfuerzos para crear empleo, por fortalecer la industria, por hacer crecer la agricultura, sino en el recurso ciertamente ofensivo para la inteligencia, pero también para la sensibilidad de cambiar los sistemas de medición. Eso les permite sacar de la pobreza a millones de personas sin tener que hacer otro esfuerzo que jugar con las cifras, y luego exhibir esos malabares de oficina como triunfos reales de la política de cambio. Y eso es lo que refleja lo que está pasando hoy con el catastro. Y me gustaría empezar diciéndoles qué es catastro. Para ustedes, ¿qué es catastro? Catastro es el impuesto que uno predial que paga anualmente. Impuesto predial. ¿Qué otra persona tiene otra idea? Catastro es el avalúo catastral de sus predios. El avalúo de los predios. ¿Qué otra idea? Es como la forma de tenerlo uno que sea controlado, sea como censado. El catastro es como una entidad. Como un censo. Como un censo, sí, Como que un censo. uno registrado todas las propiedades del Ok, país. perfecto. Evidentemente, el catastro es un inventario de predios que hay en el país. Entonces le voy a poner el ejemplo de su casa. Piensa en su casa. Si yo tengo que hacer un inventario de su casa, ¿qué pongo? Tengo una nevera, 3 camas, 2 televisores, un baño. ¿Y yo qué hago? Digo, ¿de quién son esas cosas que están en mi casa? ¿Sí? ¿En qué estado están esas cosas? Puede ser un televisor plasma, puede ser un televisor de los antiguos, puede ser una cama vieja, una cama nueva, pero además, ¿cuánto vale? ¿Sí? Eso es lo que se hace con el catastro. Me dice de quién es la propiedad, en qué estado está la propiedad, si por ejemplo la propiedad tiene servicios públicos, si tiene vías, si tiene energía, si tiene agua potable, si tiene falla geológica, si por ejemplo tiene una restricción en el uso de suelo, pero además cuánto cuesta la propiedad, ¿sí? A lo largo de toda nuestra historia, el catastro solamente había servido para temas tributarios y lo hacía solo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿sí o no? Sí. Que todo el mundo se acuerda. ¿Qué pasó en el 2016 en los acuerdos de paz? Dijeron, venga, si el catastro es un inventario de predios en el país, ¿por qué solamente lo utilizamos para cobrar impuestos? Porque si yo tengo que identificar que en una vereda, dígame el nombre de una vereda. La Trinidad. ¿El qué? Trinidad. En la vereda Trinidad, si yo tengo que mirar todos esos componentes en la vereda Trinidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo identificar si la vereda Trinidad merece un plan de mejoramiento de vivienda o no, ¿sí? Si la vereda Trinidad merece que lo prioricemos en los recursos para una vía o no, ¿sí? Para eso nos ayuda el catastro, para tener información, porque finalmente los datos son lo más importante que un gobierno, un estado, una administración tiene. Y justamente por no tener datos es que hacen puentes donde no hay ríos, ¿sí? Por esos datos es que hacen obras en donde la gente muchas veces no las necesita, y por no tener los datos también mucha gente no puede darse cuenta de los chanchullos que hacen en las administraciones, ¿sí? Porque los datos es lo más importante que existe. Por eso es tan importante también que sea verídica la información que se pone. Pero ¿qué pasa en el 2019? Resulta que los municipios estaban muy desactualizados, porque resulta que para usted hacer catastro en el país usted tiene que tener recursos técnicos, financieros, logísticos, y no los teníamos. Entonces había muchos municipios desactualizados. Entonces, ¿qué dijeron? Ya en el 2019, no, pues vamos a descentralizar el catastro y lo vamos a pasar de ser una función pública a un servicio público. ¿Cuál es la diferencia? Que la función pública es una obligación del Estado, pero cuando pasa a ser un servicio público, acá tienen problemas de él. ¿Acá funciona en él? No. ¿Qué empresa de energía funciona? ¿Y qué tal es? Bueno, en el departamento donde yo soy, es terrible, ¿sí? La empresa de energía. Pero ¿qué pasa cuando es un servicio público? ¿Qué pasa a ser? Pues un negocio. ¿Y un negocio qué necesita? Ser rentable, pero también ser rápido para que me genere productividad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa a ser un servicio público, ese carácter que tenía en un principio pues ya no se da. Entonces ellos necesitan actuar rápido para que eso le genere ganancia y hacerlo en el menor tiempo posible. Y eso fue lo que pasó. Entonces, cuando se descentraliza,
el catastro comienzan a haber empresas mixtas, privadas o públicas, y empresas públicas como el IGAC haciendo el proceso, ¿sí? Y comienza a dividirse ese proceso en muchas vertientes. Entonces están los gestores catastrales, que es el IGAC. ¿Qué pasa con el IGAC? El IGAC es la autoridad catastral en el país, pero es que ellos son autoridad catastral, ellos son gestores catastrales, pero además son los que hacen la regulación técnica, por ende son un dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando usted es un dios? Cuando usted hace la norma, cuando usted la vigila, cuando usted habilita, ¿qué pasa? Puede abusar. Pues puede abusar sin que nadie le diga absolutamente nada. Y uno diría, no, eso no es así, dicen ellos. Lo puede vigilar la superintendencia, el notariado y registro. ¿Se han escuchado de eso? ¿Sí sabían que es la que vigila? Adivinen qué es lo máximo que puede hacer la superintendencia. Lo máximo que puede hacer una superintendencia es cobrarle una multa a un gestor o solicitarle al IGAC la deshabilitación. ¿Será que si la superintendencia le pide al IGAC que se deshabilite a sí mismo, se deshabilita? Entonces mire cómo está funcionando. Y después están unos operadores catastrales que ni la superintendencia ni el IGAC puede vigilar porque no les exigen absolutamente nada. ¿Quiénes son los operadores? Los que hacen el trabajo en campo. Entonces cuando uno se va a ver, hay unos vacíos normativos enormes que están permitiendo que todos estos atropellos sucedan. ¿Pero por qué? Porque es que la norma no está creada para nosotros. La norma está creada a fin de un negocio. ¿Y quiénes hacen la norma? Pues es que ¿sabe cuál es la diferencia de la gente con los políticos? Que los políticos allá sí se organizan. Esos se unen y no se pisan las mangueras. Nosotros no, dificilísimo uno unir a la gente para una causa. Yo a veces veía esas reuniones de campaña que se hacen actualmente y yo decía, ojalá la gente se reuniera igual para pedir agua potable, para pedir planes maestros de acueducto de alcantarillado, para pedir vías, para pedir lo que hay que pedir, pero la gente no tiene hoy la capacidad. ¿Y cuál es el motivo de venir acá? Es justamente demostrar lo contrario, de que la gente sí se puede unir, de que la gente sí se puede organizar, pero sobre todo de que la gente tiene conciencia de cómo está su país. Entonces, la forma en que está funcionando hoy el catastro es alrededor de un negocio. Y uno no puede pretender que cuando hay un negocio, cuando hay unas personas ganando muchísimo, ¿sí? Porque el catastro tiene una cosa, o por lo menos los avalúos tienen una cosa en el país, y es que son la base gravable para todos los impuestos, no solo el predial. Mucha gente uno va y le dice a uno, no, es que mi predial me llegó muy caro, ojalá fuera solo el predial, pero es que el avalúo es la base gravable del predial, de impuesto al patrimonio, de ganancia ocasional, de declaración de renta, del valor de trámites notariales y registrales. Como ahorita tiene el carácter multipropósito, esas bases de datos sirven para la estratificación, para el valor de los servicios públicos, para el puntaje del CISBEN, es decir, para todo. Por eso una de las cosas que nosotros hemos estado diciendo en muchos lugares es que aquí están convirtiendo a los más pobres del país en los nuevos ricos de Colombia en un papel. Y eso es gravísimo. Con esta disminución de rezago, ¿qué está sucediendo? Que pues ya se perdió toda la coherencia técnica del asunto. Y quiero empezar diciéndoles, ¿tenemos un marcador? Ay, gracias. Quiero empezar diciéndoles cómo es que se hace un avalúo. ¿Qué consideran ustedes que uno debería mirar en un avalúo? Y quisiera preguntarles, si usted va a comprar una casa, ¿usted qué mira? Digamos, yo le digo, yo voy a vender mi finca en 600 millones, voy a poner un ejemplo. ¿Usted qué hace? Ir a mirarla. Ir a ver, ¿y qué ve? ¿Dónde está? ¿Cómo es? La tierra. ¿Y qué sabe qué más mira? ¿Sabe qué es lo primero que yo pregunto? Yo primero le digo, oiga, ¿y esta finca tiene agua? ¿Esta finca tiene servicios públicos? Y después digo, mido el uso del suelo, porque es que si yo voy a comprar una finca, me voy a hacer una plática, yo tengo que saber si se puede desarrollar o no, porque pues yo puedo comprar un predio que, por ejemplo, tiene restricción ambiental. ¿A qué? ¿Sí? Entonces yo voy y miro si tiene una falla geológica o no, si puedo construir o no, pero además si tiene construcción, ¿yo qué miro? Pues si es en bareque, si es en bloque,
¿sí? Si tiene pisos, no tiene pisos, cómo está la estructura, todo eso yo lo miro y así es que se hace un proceso de actualización catastral. Pero ¿cómo es posible que se haya permitido en el plan de desarrollo, en el artículo 49, y que ninguna entidad haya hecho absolutamente nada, que se le ordene a todos los gestores modificar los avalúos de manera automática? Modificar el valor de la tierra de manera automática sin tener en cuenta la parte física. Díganme ustedes cómo usted puede darle valor a una propiedad sin mirarla. Yo les pregunto, ¿cómo usted le puede dar valor a la tierra sin mirarla? No se puede dar valor. ¿Cómo? Es que esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Nosotros no podemos sacar los datos por debajo de la manga, no se puede. Y eso es lo que está pasando porque nosotros permitimos que eso pase. Y ese tipo de medidas que son arbitrarias es lo que están haciendo que ustedes hoy tengan un aumento en los avalúos que uno no lo entiende. Normalmente en el recorrido que llevamos hemos visto aumentos de fincas que valían, no sé, 150, 200 y que ahorita la más barata está en 1000. Y recuerden que en el recibo, ¿tienen un recibo ahí? Présteme un recibo. Un recibo. Ahí el antiguo y el año pasado. ¿Y cuál es el que le llegó este año? Ah, Yo ya. no digo, es que yo no me había mirado. Este es el año pasado. Y alguno tiene como dos. Listo. Ok. ¿Quién más tiene más casos? No lo traje. Claro, ¿Dónde está? Yo los mando pagar, entonces quedan. este año me motiva a mirar Voy a coger este ejemplo. Listo, perfecto. Voy a coger este de ejemplo. Entonces, miren. Listo. Este pasó, por ejemplo, de 100 millones a 415 millones. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que ver en el recibo? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, de una actualización catastral a lo que ustedes les generaron? Si ustedes no han vivido una actualización catastral, no se preocupen, les va a llegar pronto. Porque hoy el gobierno nacional tiene el objetivo de actualizar el 70% del país. Entonces, si esto para ustedes es un golpe, pues va a ser un golpe mucho mayor cuando llegue la actualización, tanto en la parte urbana como en la parte rural. En lo que les aplicaron, venía para las partes rurales desactualizadas y solo modificaba el avalúo. Este avalúo que ustedes ven acá, por ejemplo, del señor de 415 millones, quiere decir que la propiedad vale ¿cuánto? ¿Ese es tuyo? ¿Cuánto vale su propiedad? No, acá. ¿Cuánto, si con usted, cuánto vale su propiedad? Entonces, si a usted le aparece en el recibo 415 millones, la gente piensa que se lo valoraron en 415 millones, ¿sí o no? Pues resulta que no. Este es el 60% del avalúo comercial que el IGAT le puso a usted. Entonces, realmente a usted no le pusieron su propiedad en 415 millones, sino le pusieron su propiedad más o menos en 750 millones, 800 millones. Eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿sí? Entonces no es el valor que está acá, este es el 60% del avalúo comercial y lo que hacen los gestores es hacer avalúos comerciales y automáticamente con esto, pues esto ya tiene unas implicaciones. Recuerdo que en el otro municipio en el que estaba, a una señora le había pasado su avalúo de 250 millones a 3.700 millones. ¿Y qué le dijo el alcalde y qué le dijo su concejal? No se preocupen, no se preocupe porque es que yo le voy a dar un descuento en el estatuto tributario y ahorita cuando usted vaya a pagar tiene el 25% de descuento. Y yo le dije, ¿será que teniendo un 25% de descuento del predial usted le soluciona la vida a la gente? Con 3.700 millones ya tiene que pagar impuestos
impuesto al patrimonio. Patrimonio, que es como un 1% en este caso, un 1% del avalúo que le hayan impuesto. Tiene que pagar la declaración de renta, tiene que pagar trámites notariales si la llegara a vender, ¿no? Que son y registrales, que son un 5%. ¿Cuánto es el 5% de 3.700 millones? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Multiplíquenlo. Exacto, ¿cuánto da? 150, 135. Entonces 3.700 millones. Listo. Por el 5%, 185 millones de pesos si quisiera vender. Pero resulta que el valor comercial de la propiedad realmente eran 150 millones. Si lo vende, le queda algo de la propiedad, 35 millones de pesos. ¿Sí? Eso sin contar los demás impuestos. Entonces miren que lo menos importante inclusive termina siendo el predial, porque el predial lo maquillan con cualquier descuento, pero el avalúo le queda, y cuando hagan la estratificación, pues esos valores, los valores de su propiedad van a cambiar mucho en los servicios públicos, que también es un flagelo de la comunidad. Entonces miren el trasfondo de todo el asunto. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué este tipo de cosas pasan? Por desconocimiento muchas veces. Por desconocimiento, porque no nos unimos y porque elegimos mal, ¿sí? Porque para que pudiera llegar ese artículo 49 que les aplicaron, tuvo alguien que lo aprobó, ¿sí? Tuvo que existir alguien que lo haya aprobado. Entonces, a lo que voy es que, aprovechando que estamos en esta época electoral, ¿sí? A mí sí me gustaría preguntar, yo soy de Cundinamarca, pero me gustaría preguntar si aquí en el Cesar ustedes tienen congresistas que hayan hablado de este tema. No. Ninguno. Pero apuesto que somos los primeros en votar por uno o por otro. Entonces, para que vean lo que están haciendo por eso. Cuando se vienen digamos, en época de elecciones, que vienen con su discurso y no le permiten a la comunidad ni siquiera a hablar, y no vienen a hablar verdaderamente lo que está, el flagelo que se está viviendo en los diferentes municipios que hay. Y uno, como dice, hay un dicho que dice, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, ¿cierto? Entonces no le pone un alto también en el camino a esos políticos que verdaderamente son los causantes de todo lo que nos atañe a nivel nacional, porque son los congresistas, son los asambleístas que dirigen muchas cosas, y los congresistas son los que imponen las leyes, y desconocimiento de verdaderamente cómo está viviendo el municipio y las comunidades en cada municipio. Eso es lo que debe entender uno sobre este proceso. Otra cosa que debe entender es que nosotros muchas veces, la carta de navegación de nosotros aquí en nuestro municipio es el plan de desarrollo, y muchas veces no nos limitamos ni siquiera a mirar, a pedirlo para saber cómo está conformado ese plan de desarrollo que hay, que para dónde camina y que para dónde no camina. Entonces ese es el proceso que le lleva a uno, porque muchas veces vuelvo y le digo, mami, a usted, el desconocimiento de nosotros los seres humanos nos lleva a que, por ejemplo, hagan con nosotros los que verdaderamente estudian para dañar a los demás. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Sí. Muy buenos días, mi nombre es Edison Delgado, vengo de la vereda de Las Delicias, soy presidente de la Junta allá. Allá tenemos unos casitos parecidos, no en esa magnitud, pero sí parecidos. Por ejemplo, el caso de Don Cristian, que el avalúo porque le toca pagar es por más de 400 millones y está vendiendo la finca y pide 300. Me acordé cuando estaba diciendo, me acordé bien de Don Cristian. Él está vendiendo la finca en 300, pero el avalúo lo tiene en 400. ¿Sí? ¿Y qué le toca hacer ahí? Obligatoriamente poner escrituras en el valor que le aparece en catastral, porque la norma no le permite. Ese es un problema, porque aunque está vendiendo en eso, quien va a comprar no va a aceptar eso, ¿sí? Y de acuerdo completamente con quien me antecedió la palabra, y quería hacer una aclaración
Señor, muchas veces cuando decimos no sabemos elegir, se nos ha metido en el imaginario, porque así lo hemos casi que vivido, que los presidentes son los únicos culpables de todo. ¿Sí me entienden? Que ellos son los únicos culpables de todo, porque si se miraba anteriormente lo que propusiera un presidente se aprobaba en el Senado. Lo que propusiera, fuera lo que fuera bueno, fuera malo, lo que propusiera un presidente hasta antes, eso era aprobado. Y digamos que ese es el imaginario global grande del país, ¿sí? Y por primera vez nos dimos de cuenta de que las cosas no necesariamente tienen que ser así, ¿sí? Que hay un Congreso que es un poder que también nos debe responder a nosotros cuando elegimos. Y si lo traemos a algo un poco más pequeño, que es la gobernación, también hay unos diputados. Y si lo traemos a algo más pequeño, que es ya nuestro municipio, hay un consejo. Pero nosotros aquí nombramos un consejo y no sabemos ni para qué lo nombramos. No hay responsabilidades, no hay reclamos, no hay nada. Porque no solamente yo analizando lo que es el tema, pero saliéndome un poquitico del tema como para dar un ejemplo, miren que hubieron cambios de lo que fueron los alcantarillados en muchas partes. Y trajeron, no, es que toca poner lo que está en la norma. Y lo que está en la norma es que se arrancaba un tubo de 20 pulgadas para meter uno de 6, porque eso está en la norma. Pero se les olvidaba abrir la boca y decir, es que la norma dice que pegadito al de 6 tiene que ir uno de 14 para dar las aguas lluvias. Y metían en el mismo de 6, como se hacía antes, en el de 22 pulgadas, como en el 22 iba el del agua lluvia y el del agua residual, entonces en el de 6 también querían meter lo mismo. Y por eso hoy en día miran que las tapas de la alcantarilla se revientan, se salen. ¿Por qué? No es que tenemos problemas, mucho cambio en todo. No, pues que aplicamos la norma hasta la mitad. Igual que con lo que estamos hablando del catastro. Yo no creo que el catastro sea malo. No lo creo. Yo creo que es una buena herramienta. Creo que se ha utilizado una partecita solamente para que les convenga, para sacarnos la plata. Es lo único que analizo. No creo que sea malo, ¿cierto? Creo que está mal utilizado, que es diferente. Sí sé que se necesitaba un catastro. Nosotros tenemos que ser conscientes. Hace unos días estaba hablando con una amiga y le estaba diciendo, mire, vea, nosotros exigimos muchas veces honestidad. La exigimos porque le queremos exigir eso a nuestros mandatarios, a las personas que son en control. Pero yo les pregunto, ¿nosotros mismos generamos esa honestidad? Porque muchas veces cuando uno va a firmar una venta de un predio o va a comprar un predio, uno mismo quiere poner la cascarita de decir, lo voy a comprar en 200, pero póngame lo que lo negociamos en 50 para que el impuesto no me llegue tan caro. ¿Sí me entienden? O sea, nosotros mismos impulsamos la deshonestidad. Y el país se sostiene, y se sostiene de lo que aportamos. Pero nosotros también tenemos que empezar a ser honestos para reclamar honestidad. No estoy diciendo que lo hicieron bien hecho, es un robo a ojo visto, porque como usted lo estaba especificando, ¿cómo puede ser que me vayan a poner un valor por una finca que porque lleva 40 años que no se evalúa, si llega a 40, pero a como puede estar productiva, puede estar abandonada, ¿sí? Y ahorita que usted estaba diciendo que lo primero que preguntaba cuando iba para comprar un predio era si había agua, eso se hacía antes, lo hacían los abuelos. ¿Saben qué se hace ahorita? Que lo primero que un ser humano en Colombia lamentablemente pregunta para comprar algo es, ¿no se encuentra con un proceso de restitución? Es lo primero, porque tiene proceso, puede tener agua, puede tener lo que tenga. Lamentablemente, por lo de la violencia, ahorita lo que toca preguntar es si ese predio no tiene problemas de restitución, ¿sí? Entonces, ya de ahí viene el segundo plano, que es eso. Entonces, equivocadamente, con culpa o sin culpa, nosotros en la primera vez, también por desinformación, el ataque fue contra el alcalde, ¿cierto? Y de cierta manera yo digo, bueno, no para atacarlo, pero sí creo que si él no tiene la solución y tiene conocimiento o puede buscarse el conocimiento de qué es el trasfondo de esto, junto
con este Consejo Municipal, que es la representación de cada uno de nuestras regiones o nuestros barrios, o de cada uno de nosotros, sí debieron de vernos organizados para exigir que se hiciera la visita a cada predio. Eso es lo que yo de pronto le reclamo al mandatario, es lo que de pronto le reclamo a los concejales. Mire, es triste, pero hace un tiempo yo creo que aquí hay gente que vive por la vereda, por donde digo yo, para la vereda Las Delicias. Pero ¿cómo van a ir por allá si eso es no van ni los de la luz, por los cerros, por caminar los cerros? Permítame. Viven en un plano. Resulta y pasa de que ahorita hay vía hasta allá, hasta Las Delicias. Siguiente. Hay un tema que tocó el señor que es muy importante y empecemos ya a hablar de eso. Y es que el hecho de que una ley, por ser ley, no significa que sea justa, ni mucho menos que usted la tenga que seguir a ciegas. Claro que todo el mundo tiene responsabilidad, porque es que usted, el presidente, fue el que dio, que ordenó ese artículo 49 del Plan de Desarrollo. Una cosa es catastro, que usted lo acaba de decir muy bien, hay que hacerse, es necesario, inclusive se los expliqué por qué, porque es una base de datos importante, pero si esa base está mal hecha, ¿para qué me sirve? Unos datos que no sirven para absolutamente nada, que no me sirve para medir la pobreza en el país, y por eso la frase que les dije. Yo no puedo venir, modificar en un papel el valor de la tierra y después decir que estoy celebrando porque acabé con la pobreza en Colombia. Eso es irregular y eso es lo que está acostumbrado a hacer todo el mundo. Entonces hay una responsabilidad del gobierno nacional por la propuesta que hizo, hay una responsabilidad por el Congreso que lo aprobó, hay una responsabilidad con los gobernadores y alcaldes, porque es que, hombre, tuvimos una referencia de Antioquia. En Antioquia, ¿qué pasó cuando iban a aplicar la emergencia económica? ¿No salió el gobernador a decir yo no la aplico? Defendió. Yo no la aplico y voy y pongo una demanda de inconstitucionalidad porque es que a mí no me eligió el presidente, a mí no me eligió el Congreso, a mí me eligió mi gente. ¿Y dónde están los alcaldes poniendo esas demandas de inconstitucionalidad? Yo no he visto el primero. Y todos saben, se rasgan las vestiduras, todos saben el problema, pero nadie hace nada. ¿Y sabe por qué? Porque esto tiene un incentivo perverso. Y es que como es la base de todos los impuestos, pues ahí está la platica. Y la plática que le llega a los municipios es de libre destinación. Y ese es el problema. Yo como peleo con el negocio, dígame usted, ¿será que una reclamación, un papelito, yo le voy a decir es que no estoy de acuerdo, ¿será que va a servir para algo? Y entonces cuando yo voy a los municipios y me dicen es que usted está defendiendo a los grandes hacendatarios, eso no es un tema de clases sociales, pero yo puedo jurar que la persona que tiene plata va y contrata un abogado. Y si el abogado no le funciona, pues ahí le monto la liga. Y así funciona ese país, como usted lo acaba de decir. La cuestión es que las personas más humildes no tienen cómo. Y aquí esa modificación de avalúos fue en las zonas rurales, en donde usted sí se tiene que caminar para saber. A mí me impresionaba porque acá en el Cesar se entregaron 40.000 hectáreas, ¿no? Para más de 4.500 propietarios. ¿Y cómo es posible que yo estoy diciendo que le estoy devolviendo la tierra a la gente mientras se la quito con un avalúo? Y un mal avalúo hoy. Tenemos municipios que tienen más de 50.000, 20.000, 50.000, 100.000 casos de cobros coactivos y embargos después de 5 años de un proceso de actualización. Ustedes no vivieron una actualización, ustedes vivieron la aplicación del artículo 49 en donde solo modificaban el avalúo. ¿Qué sentido tiene yo modificarle el avalúo si no le modifico la parte física? En las zonas rurales han construido, ¿sí? Y si yo no miro eso, ¿qué sentido tiene cambiarle el avalúo? ¿Sabe por qué? Porque hoy tienen unas metas financieras que no están logrando. Hoy están desesperados por sacar la plata, por eso inclusive Colombia, con lo que le decía del impuesto al patrimonio, Colombia es el que paga más impuesto a la riqueza del mundo. ¿Y por qué la gente, y eso también es de política pública, por qué la gente hace ese tipo de cosas como de póngale menos a la escritura para pagar menos impuestos? Es porque los impuestos, estamos tan cargados de impuestos y los impuestos no se ven reflejados, que la gente dice ser legal no es un negocio, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo también para que la gente vea reflejado lo de sus impuestos? Aquí la cuestión está en que ese artículo que se puso es totalmente ilegal, que yo no puedo modificar de manera automática el valor de la tierra, no lo puedo hacer, ¿sí? No lo puedo hacer, eso es inconstitucional. ¿Y qué debería hacer la gente en este momento? Pues la gente debería hacer muchas cosas, entre ellas, inclusive una forma de protesta es no pagar.
pagar. Porque es que la Constitución me dice a mí que los impuestos tienen que ser justos, equitativos y progresivos. Y si no cumple esas tres condiciones, pues simplemente no es legal el cobro. Pero nosotros nos aguantamos. Entonces, ¿qué venimos haciendo? Porque ustedes finalmente la pregunta es ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Esa es la pregunta que tienen todos. Entonces, nosotros hemos venido organizándonos en una serie de veedurías, ya hay 79 municipios, ya tenemos 79 veedurías, y entonces hemos visto el mismo problema. ¿Qué hay que pedir acá? Primero, la suspensión de los efectos de ese artículo y la suspensión de las actualizaciones cadastrales nefastas que han hecho en muchos municipios. ¿Y qué es suspender? Suspender es que yo le doy una pausa, que esos resultados no tendrían un efecto en los impuestos. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo seguir avanzando en esta política mientras voy dejando errores. Porque se acumula, es como cuando usted deja desorden en su casa un día, otro día, y ya después se vuelve incontrolable. Lo mismo pasa con este tema tan importante. ¿Ustedes saben la cantidad de reclamaciones que hay? ¿Ustedes saben? La cantidad de investigaciones que hay. Nosotros logramos abrir más de 60 investigaciones en la Superintendencia de Notaría y Registro. ¿Y qué han hecho? Nada. Y eso se está haciendo fatal en todo el país. Entonces, si no se da una pausa, nosotros vamos a llegar a lo que tanto hemos predicado, que es que una expropiación legalizada. Porque ya los impuestos no les da para mantener su propiedad y tampoco da para que alguien se las compre. Y por eso muchas propiedades van a caer en tuburios. Yo les pregunto a muchos de ustedes que trabajan en el campo, ¿cuánto les da un jornal? ¿Cuánto le produce su finca al año? Ustedes decían, es que no me visitan mi finca, la norma no lo dice. Es que ¿cómo se debería evaluar? Hay tres métodos de avalúo. Hay un avalúo por comparación de mercado, que es la que utilizan y ya les explico cómo es. Hay otra que es que yo miro cuánto me produce la finca, pero no, esa no, porque es que esa sale muy costosa, ¿sí? Y hay otra que en donde yo le sumo cuánto vale la construcción y cuánto vale el terreno y le resto la depreciación, y esa tampoco. Entonces la norma que dice, puedes utilizar cualquiera, no lo obligo a utilizar alguna. Entonces utilizan la de comparación de mercado porque es más barata, más rápida y más rentable. Entonces, ¿qué es una comparación de mercado? Yo voy en una zona y están vendiendo una propiedad, venga, ¿cuánto la vende? No, en 600 millones, listo, vale 600. ¿Quién le dijo que por lo que uno vende a esta la van a comprar? Yo he visto propiedades que duran 2, 3, 4, 5, 6 años vendiendo y nadie se las compra porque sencillamente no vale eso. Entonces, eso que están haciendo, además de que ellos utilizan una cosa que se llama zonas homogéneas. ¿Saben qué es eso? No. Las zonas homogéneas es, voy a poner un ejemplo. Tengo un grupo de aguas y tengo un grupo de gaseosas. Si yo junto todas son bebidas, ¿cierto? Pero unas son de un tipo y otras son de otro. Esas son zonas homogéneas. O sea, hay una zona homogénea de aguas y hay una zona homogénea de Coca-Colas. ¿Qué pasa con eso? Que el campo, eso podría funcionar. Yo puedo dividir y darle valor a las propiedades por zonas homogéneas en Europa. Porque es que en Europa usted ve y las calles son igualiticas y las casas son igualiticas. Entonces usted puede decir, sí, efectivamente, una casa puede valer igual que la otra. Pero es que resulta que en el campo colombiano la mansión puede estar al lado de un cuchitril. Fácilmente. Una casa muy humilde al lado de una casa que tiene de todo. Entonces, ¿yo cómo voy a valorarlo por zonas homogéneas? A veces esas zonas homogéneas y más en la ruralidad no funcionan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que este tema, la norma, la forma en cómo se planteó la política de catastro está mal. Entonces ya tenemos el problema, ya tenemos unos culpables, pero la cuestión es ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros vamos a permitir que eso siga pasando. Inclusive una de mis motivaciones, yo soy muy joven, tengo 28 años, a mí me dicen mucho que esta es la revolución de los abuelos, porque es que los abuelos son los que pagan impuestos, uno no, y entonces el joven cree que nunca le va a tocar, que nunca va a crear empresa, que nunca va a tener propiedad, que nunca va a heredar, y resulta que allá vamos. Entonces parte del por qué estoy aquí es que porque yo quiero también un país en donde sea posible tener propiedad. Es que cada vez se hace más difícil. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer en este caso es agotar las vías administrativas individuales. Entonces, ¿qué debemos hacer de manera individual?
De manera individual, nosotros diseñamos unos formatos para que ustedes primero le hagan saber al gestor catastral que quién es. ¿Quién es el gestor? El dueño. Oiga, no me escucharon. No la entendimos. Decepcionada, no me hice yo entender, la culpa es mía. Pero, ¿quién es el gestor? El de ustedes es el IGAC. El IGAC sigue siendo su gestor catastral, el IGAC. Entonces, yo no puedo, y ahí voy a decir algo, una cosa es impuesto predial y otra cosa es catastro. Si ustedes van a hacer una reclamación no una reclamación, voy a borrar esa palabra, un derecho de petición por catastro, yo no puedo hablar del impuesto predial. ¿Alguno ha presentado una reclamación o un derecho de petición? ¿Ninguno? Desde el año pasado, su merced. Y su merced puso en su derecho de petición que no estaba de acuerdo con el impuesto. Mal, ¿no? Ajá, y pusiste dentro de ese derecho de petición algo. Rectificación del avalúo catastral. Ok. Estamos de acuerdo con el avalúo catastral. Ok. Esa fue la reclamación que yo hice y dirigí directamente al IGAC. Ok, perfecto. Entonces, ¿en Cúcuta? Sí, somos del norte de Santander. Ah, ustedes son en el pueblo. Ahí es otro cuento, pero listo, sí. Él ya hizo su reclamación en el IGAC. Miren que los demás no la han hecho. ¿Qué pasó? Entonces, lo primero que debemos hacer es nuestro derecho de petición individual. Que en ese derecho de petición nosotros no podemos poner es que no estoy de acuerdo con el impuesto, nada. Es solamente temas de catastro con el avalúo. ¿Y cómo lo argumento? ¿Cómo lo argumento? Si por ejemplo usted está de acuerdo con su avalúo, ¿cómo lo argumentaría usted en su vida? Dime. Sí, ¿cómo lo argumento? Yo le voy a poner un ejemplo. Si mi predio, para mí, yo creo que lo primero que me tengo que preguntar, ¿en cuánto vendería mi propiedad? Aunque hay algunos que tienen un arraigo muy grande y ponen precios que no corresponden, pero ¿cómo lo argumento yo? Yo primero miro el tema del terreno, lo vamos a hacer así. Primero miro el tema del terreno y comienzo a describir lo que acabamos de decir. Si tiene servicios públicos o no, si tiene agua potable o no, si tiene energía o no, si tiene una falla geológica o no, si tiene una concesión o no, si tiene, ¿cómo se llama? Cuando tienen torres a veces de energía o pasa el viaducto, eso, ¿una qué? Sí, una afectación, pero por una servidumbre, eso yo lo puedo escribir. Entonces yo puedo decir, voy a poner un ejemplo, por mi casa pasa esa torre de energía, tengo una servidumbre, o casi toda mi finca es inclinada, tiene 45 grados, eso es una afectación. O sea, todo eso modifica el valor, porque eso uno lo mira. Entonces hagan de cuenta que ustedes están comprando con ese valor que tienen. Usted comienza a decir, no, esperen, primero miro el terreno y después comienzo a mirar la construcción. ¿Qué tiene la construcción? ¿En qué estado está? ¿Qué materiales tiene? ¿Cómo entonces usted argumentaría que ese, por ejemplo, no es el valor? Con todas esas características que tiene su propiedad y que usted las va a describir en el papel. ¿Qué es lo que nos dicen a veces ellos? No, contrate un abogado, contrate un perito, contrate a alguien para demostrar el valor. No, ustedes no tienen que cargar con el precio de la prueba, pero ustedes sí tienen que argumentarlo, ¿sí? Entonces los formatos que diseñamos es justamente para que usted pueda hacer su reclamación, pero además para que usted le pregunte al gestor cuáles fueron las variables que usaron para poder estipular su avalúo. Entonces eso es lo primero, lo que tenemos que hacer. El derecho de petición individual. Derecho de petición. ¿Cuánto tiempo tienen para eso? Una semana a partir de este lunes. ¿Listo? Eso se los vamos a enviar. Lo segundo que tienen que hacer en las acciones individuales, necesitamos empezar a abrir la investigación con la Superintendencia de Notaría y Registro aquí en San Alberto Cesar. ¿Y cómo se hace eso? Que cada uno individualmente solicite la apertura de esa investigación. Entonces también tenemos el formato que ustedes van a escribir lo mismo que escriben en la reclamación, pero en ese otro formato que se los vamos a pasar. No importa. Entonces sería para abrir la investigación en ese otro departamento,
en ese otro municipio, pero ustedes tienen que decir si su gestor catastral es el IGAC, entonces abrir una investigación al IGAC. Igual el formato mismo lo tiene. ¿Listo? Eso es lo otro, lo de la Superintendencia de Notaría y Registro. Yo les decía que la Superintendencia de Notaría y Registro era una entidad que no servía para nada, es cierto, ¿sí? No sirve para nada, es una entidad que además el IGAC, les voy a contar para quienes dicen a veces que esto no es un tema político, claro que es un tema político, porque es que el IGAC, ¿quién lo dirige hoy? El IGAC, al director del IGAC lo nombra el presidente, pero resulta que el director del IGAC fue socio del operador catastral que hizo la gestión catastral en Soacha y que hoy tiene a más de 40.000 soachunos en cobro coactivo y embargo. Inclusive liquidaron la empresa que hicieron catastro allá y a la gente le corrigieron, no, es absurdo. Y ese es el director del IGAC que tenemos hoy, que es administrador, no es ingeniero catastral. Que hace esto pasa, es que cosas curiosas en Colombia, el que dirige un acueducto es un artista, el que tiene que dirigir planeación es un escritor, el otro, o sea, todo al revés, ¿sí? Y no, hay una idoneidad para cada cargo, no lo tiene. Y en la superintendencia lo mismo. ¿Quiénes fueron los que hicieron todo el desastre del catastro en el Valle? El partido de la UIA ahí está con ellos. Y quien dirigía la superintendencia era Roosevelt Rodríguez, que inclusive lo sacaron por corrupción en las notarías. Y pasa algo con la superintendencia súper curioso, y es que ustedes no han visto las noticias de cómo la superintendencia de salud interviene a los hospitales, interviene a las EPS. ¿Por qué la superintendencia de notaría y registro sí interviene a las notarías pero no interviene a los catastros? No puede, la ley no le deja intervenir a los catastros. Entonces el negocio está redondo, pero la superintendencia sí hace algo importante, y es que saca unos informes que nos ayudan a demostrar que hay unos errores metodológicos y masivos. Porque recuerden una cosa, aquí a todo el mundo esto quedó mal hecho, ¿sí? Pero no todo el mundo salió perjudicado. Del 100%, al 30% le quedó bien, al 70% le quedó mal, pero de ese 70% hay un 20% que le bajaron. Inclusive en mi pueblo pasa algo extraño, a las fincas de casas de Varete que quedan sin servicios públicos ni nada, no menos de 1.000 millones de pesos. Pero a las casas de los condominios en donde una casa no debe valer 4.000 millones de pesos han sido 150, 500. Por color político. A dedo. Pero eso pasa cuando no hay unas reglas claras. Sí, correcto. Entonces, miren, yo les estaba diciendo, 70% quedó mal, pero un 20% salieron beneficiados. Entonces, ¿qué hacen? Y el restante, que es el 50%, hay un 20% de ese 50% que no sabe que tiene un error. Por eso es tan importante que ustedes le digan a la gente, a sus vecinos, no, mire el avalúo, no importa en cuánto le llegó el impuesto, no es que le pueden dar un descuento, a usted el impuesto le puede llegar bajito, pero lo clavaron en el avalúo. Sí, claro, eso puede pasar. Entonces, miren el tema. Y hay otro que estamos jodidos, pero es que somos más desunidos. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, de manera individual, esto. Ahora, de manera colectiva y en la parte local, necesitamos construir una veeduría acá. ¿Y qué va a hacer esa veeduría? Aparte de hacer el tema con la Procuraduría, Contraloría, digamos que agotar todas esas instancias, es con la que vamos a organizar lo que vamos a hacer este próximo 9 de abril. Entonces, ¿quién quiere ser parte de la veeduría? Uno, pero no todos, miren. 3, 4, listo. Yo le voy a pedir a mi compañera Paola que por favor, ellos quieren pertenecer a la veeduría, anótale los nombres y los teléfonos aparte. Levanten las manos para que ya pueda ver. ¿Sí? Listo, perfecto. Miren, vean que sí participan y los demás ¿qué? Los demás no. Solo miramos. Eso, solucionen otros. Se necesitan varios, doctora. Los que quieran, cuantos quieran. Eso es lo que necesitamos de manera colectiva. Y esto es local. Esto de aquí, lo que les acabo de hablar, es local. Pero yo les pregunto, ¿el problema solo es de San Alberto? No. ¿El problema es solo de San Alberto? No, es nacional. ¿Y será que para poder enfrentar este atropello que están ejecutando, será que solamente con derechos de petición y denuncia lo vamos a cambiar? No.
¿Será que los políticos van a decir así, yo dejo de recibir y tranquilo yo les colaboro? No. Vienen con su cuento para clamar, para ganar sus votos. ¿De qué municipio es? La Esperanza. Norte de Andrés. Corresponde al norte de Santander. Organicemos algo en La Esperanza. No, ellas están formando Y con los municipios que ustedes conozcan cercanos. Yo voy al norte de Santander mañana. Voy a estar en Pamplona. Y necesitamos comenzar a unir a los diferentes municipios. Ese es el trabajo. La Esperanza no cuesta nada. ¿Estamos cerquita? Sí. Ah, buenísimo. Voy a hablar con ustedes sobre eso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a nivel nacional? Que era lo que yo les decía ayer en un evento que tuvimos por allá en Palmas del Socorro. Que todo el mundo hablaba así, todos vamos a poner una acción popular. Todas las acciones populares que se han interpuesto se han caído. Todas. Todas no solamente porque no las revisan, porque como esto se hace a través de un acto administrativo general y cada uno tiene un problema diferente, entonces lo individualizan, entonces una acción popular se cae. Las demandas que han pasado pasan de un escritorio a otro. O sea que prácticamente lo que mucha gente propone es sígase quejando y siga demandando mientras uno tiene que pagar los platos rotos. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Como ya se han agotado las instancias, como ya desde muchos departamentos se le han enviado más de 20.000 cartas al gobierno nacional, porque el gobierno nacional es el único, según la norma, que puede suspender, o si no el propio gestor. Vean la norma como está de mal. Le dice el gestor puede suspender si él mismo acepta que cometió un error. ¿Cuándo va a pasar eso? Nunca. Y el gobierno nacional dice, es que yo solamente puedo ordenar una suspensión si hay una afectación social. Y cuando uno le pregunta a qué se refiere con afectación social, porque la hay, ¿sí? Le dice, no, es que tiene que pasar como una avalancha de armero. O sea, el pueblo desaparecer para que eso sea considerado un problema social. Es que nos toca a nosotros irnos a paro, pero sobre todo irnos a paro nacional. Yo sé que de pronto los que estamos aquí no somos muchos, pero son el inicio de las personas que van a tener que enviar el mensaje. Si nosotros no nos vamos a paro nacional, a ustedes les va a pasar lo mismo que le ha pasado a otros municipios. ¿Saben de cuánto nosotros llevamos denunciando esto? Desde hace 5 años. Y ya se están viendo esos cobros coactivos y esos embargos, no por las alcaldías, por la DIAN. ¿Sí? El miedo es para allá, para la DIAN. ¿Y qué está pasando ahora? Cuando se advirtió sobre el artículo 49, todo el mundo dijo que estábamos locos y nadie creyó, porque hasta que no nos sucede, nadie dice nada. Entonces la pregunta es, ¿ustedes se van a quedar quietos mientras el tema pasa? Mientras le sigan cobrando los avalos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a ir a paro el 9 de abril. ¿Y por qué es tan importante esta fecha? ¿Por qué es tan importante esta fecha? Porque algo está pasando hoy que no pasaba hace unos 3-4 años. Y es que hace 3-4 años, ¿ustedes saben cuántos municipios éramos los afectados? Éramos 25 municipios nomás. 25 municipios y decían, eso es de allá del municipio, eso no es un tema nacional. Pero es que hoy ya no somos 25 municipios. Hoy somos más de 800 municipios afectados por lo que les aplicaron a ustedes y por las actualizaciones mucho más. Entonces en este momento hay muchísimas personas que hoy están sumamente inconformes, que hoy están mamadas de tener que enviar reclamaciones y que no les respondan, que hoy están cansadas de tener que seguir viviendo los atropellos y hoy se están uniendo. Entonces, si nosotros no aprovechamos hoy que todo el mundo está bajo el mismo sentimiento, de lo que va a pasar es que vamos a quedar solos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo les hago? Que todos nos empecemos a organizar para lo que va a suceder el 9 de abril. ¿En dónde va a ser ese paro nacional? En las vías nacionales. Cada municipio tiene que organizarse y cada municipio tiene que decidir cuál es la vía que va a parar. Y hay mucha gente que dice, no, pero es que un paro no, eso las vías legales, ya les expliqué qué pasaba con las vías legales,
pero también les quiero explicar qué ha pasado con otros departamentos. ¿Qué pasó con Boyacá? Hace poco. ¿Qué pasó con Boyacá? ¿No cerraron Boyacá? Y no le tocó al gobierno nacional ir a hacer una mesa con los paperos, con los parameros, con los mineros. Es que no es si usted quiere, Nos obliga. es que le toca. Y ustedes no se imaginan el esfuerzo tan grande que se ha hecho para que el gobierno nacional escuche. Inclusive se hizo un proyecto de ley que se le envió a todos los congresistas y ninguno puso cuidado, porque no es negocio. Hacer las cosas bien nunca va a ser un negocio. ¿Y saben por qué lo presentamos nosotros? Todo el mundo nos decía, no, es que eso no va a prosperar. Y efectivamente, ¿saben por qué nosotros lo presentamos aún sabiendo que no iba a prosperar? Porque queríamos demostrarle a los congresistas, queríamos demostrarle al gobierno nacional y queríamos demostrarle inclusive a las autoridades locales que no necesitábamos ser o tener un cargo de esos para demostrarle que uno tiene un compromiso con el país. Y el llamado que les quiero hacer hoy es que dejemos de pensar primero yo, segundo yo, tercero yo y pensar que el país es solamente mi metro cuadrado. Si nosotros realmente entendiéramos el potencial que tiene la gente, ¿cuántos son la clase política? Por ejemplo, en el municipio, voy a poner un ejemplo Aquí chiquito. toca hacer unidos por una causa. Claro, es que miren, la clase política, pónganle que en este municipio sean unas 500 personas, pero ¿cuántos habitantes somos? Poco, no. Esto no es un tema ni de partidos, no es un tema de colores, no es un tema de absolutamente nada. Es un tema de defender la propiedad. Y es eso que nosotros trabajamos, eso que nosotros luchamos, eso que es de nosotros. Es un sentido de pertenencia. Es ¿sí? un sentido de pertenencia. Entonces la decisión que ustedes tomen de si participar o no es de ustedes. Pero lo que yo les digo es que si nosotros no actuamos hoy, mañana nosotros podemos estar. Mañana puede ser tarde. Es más, hoy es tarde. Porque esto se advirtió, esto se sabía que iba a pasar. Y nadie creyó, porque como las cosas del país suceden en otro lado y pensamos que no nos van a afectar. Pero entonces la idea aquí, ¿cuál es? Primero, todas las preguntas que ustedes tengan, aprovechen para hacérmelas de una vez frente a los temas puntuales. Y segundo, la pregunta para ustedes es, ¿qué están dispuestos a hacer ustedes para evitar que esto siga sucediendo? ¿Listo? Entonces les doy la palabra. Primera medida quería comentar, nosotros nosotros estamos en la sección política, estamos ya nos está cobrando mucha plata, entonces ya estamos viendo los resultados de lo que estamos sufriendo y lo que vamos a sufrir más adelante, porque ya nos ha tocado pagar en la vida bastante plata. Imagínense ustedes, y uno va a vender la tierra no vale lo que está valorado. El avalúo, no lo tengo en el momento de información. De todas maneras, no te justifica que nosotros nos quedemos callados. Yo precisamente el año pasado convoqué a la mayoría de campesinos, compañeros del campo y desde el campo, colaboraron bastante en asistir. Esto hizo que nos bajara, no de valor, porque eso es lo que nosotros solicitamos, pedíamos, inclusive yo les dije que se pusiera necesario a un paro. Y nadie, en ese momento, entonces, ¿qué hicieron? Nos bajaron al valor del impuesto, pero el valor sigue igual. Entonces yo creo que es justo que verdaderamente, como dice la doctora, nos organicemos, porque el día de mañana ya no contamos con propiedades. Las propiedades van a ser porque no van a alcanzar para pagar, o sea, no van a ver lo que verdaderamente es, porque va a tocar pagar a la guía y a muchas entidades plata que no la hay. Lo otro, el campo no es tan fácil, el campo es muy duro. ¿Por qué? Hay un cultivo, por ejemplo en mi caso, he tenido cultivos, se vienen los barrancos, no queda nada, los animales lo mismo, entonces nosotros como campesinos debemos unirnos, y unirnos de una manera que verdaderamente sea para el bien de todos, no que uno por un lado y otro por otro, porque no nos unimos, estamos privados, como dicen, la unión hace la fuerza, y entonces lo invito a todos a unirnos, y que hoy que estamos un poquiticos, roguemos la información para todos, y que nos unamos verdaderamente para unirnos como colombianos, como campesinos, y que sabemos que lo que nosotros hemos sufrido, nuestros padres que han inclusive algún día no existen, en el caso mío, mis papitos se fueron, entonces debemos valorar lo que ellos nos dejaron. Un aplauso para ella. Buenos días. Buenos días. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros tenemos la cultura de pagar en el tiempo que se debe pagar?
¿qué orientación nos da? Si pagar o no pagar. Miren, esa es una pregunta que hacen mucho, si hay que pagar o no pagar, pero pues ahí está la pregunta de ustedes qué están dispuestos a hacer para generar la presión suficiente para que realmente eso lo corrija. Y es que si bien el no pagar tiene unas consecuencias, si todos decidimos no pagar, eso va a generar una presión grandísima sobre todo en los municipios. Y va a obligar también a que los gobernantes de cada municipio comiencen a tomar acciones, porque usted sin plata no hace nada. Pero si nosotros seguimos pagando, ¿sí? Y seguimos alimentando la tierra del Estado, pues ¿qué va a pasar? Pues que ellos van a decir, no existe el problema porque todo el mundo está pagando normal. Por eso todo lo que tiene que ver con descuenticos y demás, eso no funciona. Eso es como yo vender una Coca-Cola que vale 5.000 a 10.000 y decirle que le estoy dando el 40% de descuento. No me está haciendo nada, porque me lo está cobrando inclusive más de lo que realmente vale. Usted me está dando un descuento, pero sobre algo que tiene un valor correcto. De lo contrario, no tendría una justificación. Yo lo que le digo es que es mejor no pagar, pero siempre y cuando ustedes hagan eso. Porque es que ha pasado mucha gente que no paga, pero tampoco hace el derecho de petición, pero tampoco hace la denuncia en la superintendencia. ¿Cuál es la idea? Miren, no les puedo asegurar de que ellos les vayan a corregir. Tampoco le puedo asegurar de que la superintendencia vaya a hacer algo, pero es que el hecho de que usted tenga una trazabilidad del proceso, de que usted advirtió que tiene un problema y lo hizo bien, ¿sí? Pues ya es un incipiente de que realmente el cobro que le estaban haciendo no tenía motivación, que eso es lo que se quiere demostrar. Y como le dije en un inicio, los cobros deben ser justos, equitativos y progresivos, pero hay que demostrar que no están siendo justos. Y para cuando llegue el 9 de abril, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque es que nosotros tenemos que decir, es que San Alberto ya agotó todo, pero nosotros vamos a ir a una mesa de negociación y van a decir, pero es que San Alberto no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo quedamos? No hay evidencia. Entonces uno también, hasta para convocar un paro, uno tiene que ser responsable. Claro, pero mucha gente ya lo ha hecho. Entonces lo que necesitamos es que ustedes hagan este trabajo en un tiempo récord. ¿Para qué? Para que cuando llegue el 9 de abril, nosotros no solamente podamos tener todas esas evidencias, sino que adicional vean que San Alberto realmente tiene un problema. De lo contrario, de aquí solamente una persona hizo una reclamación y no es de San Alberto. Del resto nadie ha reclamado nada. Entonces para el Estado no existe ese problema que usted tiene. Entonces hay que hacer esa tarea. Gracias. Sí. Bueno, yo fui una de las personas que no estuve de acuerdo cuando hubo el descuento por parte de la alcaldía. No hice el pago del impuesto y les dije, no es bueno porque es automáticamente aceptar ese impuesto que están imponiendo, lo cual no me gustó. Entonces, hasta el momento, parcela de 16 hectáreas que estaba evaluada en 4 millones de pesos pasó a 100 millones de pesos. De pagar 150 pasó a pagar 300, casi 400.000 pesos. Dice uno, hay un descuento de 150.000 pesos, sí, lo puedo pagar, pero automáticamente estoy aceptando eso. Entonces, les dije, pero bueno, algunos, la mayoría creo que pagaron. ¿Por qué vine hoy? Porque estos son los encuentros o mecanismos que se puede llevar a cabo algo de una sanación al problema, ¿no? Ahora, esto que hay que hacer, esto que se está planteando, algo muy importante, porque ya como hubieron demandas o leyes o contra el Senado, es como algo base que uno le puede decir al gobierno, ya hicimos la parte que nos correspondía legal, ¿sí? Ustedes no la tuvieron en cuenta, entonces no nos queda otra opción. Porque allí cuando se va a convocar, por ejemplo, un paro, de una vez llegan las autoridades, bajo qué, lo que están haciendo que es ilegal, no es lo que le dicen a uno. Ese no es el conducto regular que se debe llevar a hacer, no se debe llevar a cabo, pero ya se hizo. Ya usted dice que llevaron ante el Senado y eso es tiempo perdido, ¿no? En el Senado si hay procuraduría, hay investigación y control bien. Entonces, es un llamado
es un llamado a la comunidad de tomar el conducto regular, y ya que estamos siendo conducidos, pues acatarlo y apoyarlo. Muy bien, y les quiero contar que el 4 de marzo, nosotros, o sea, ya poquito, como 3 días, ¿sí? 3 días, nosotros vamos a presentar el pliego de peticiones al gobierno nacional. ¿Qué trae? Primero, la suspensión, o sea, que no se siga aplicando el efecto de ese avalúo hasta que no se corrija. Entonces ustedes entrarían con el avalúo anterior. Y lo segundo es la modificación normativa. Es que hace un pliego de peticiones que yo le aviso y yo le digo hagamos una mesa, ya si usted no la hace, pues de que está el paro, porque hay que advertir. De todas maneras, yo sí estoy muy de acuerdo, por eso hacemos todo el ejercicio, de que hay que agotar estas instancias y necesitamos de la responsabilidad de ustedes. Finalmente, nadie va a pelear por su predio, ni su vecino, ni nadie, es usted. Y como dice, este año para pagar. No hay que pagar. Porque No hay es que que pagar. el año pasado lo pusieron en 271 y este año está en 281 millones la finca de mi papá. Y pagó 700 y ahorita van 354. Claro, anualmente, aparte después de que les hacen esto, normalmente se les sube un 3% el avalúo. Siempre está en aumento, siempre. No lo han bajado. No, es que no lo van a bajar. Si no hacemos Por eso se pago. va a hacer esto. O sea, eso no le va a caer del cielo y ni se lo van a corregir, no lo van a hacer. Lo máximo que van a hacer es el predial. ¿Por qué? Porque la gente no mira. La gente ve un recibo y lo ve barato y piensa que está todo bien. Y no. Entonces, ¿ustedes qué le tienen que decir a sus vecinos? No mire el impuesto le puede llegar baratísimo. Y sabe una cosa, mire que me hizo acordar de algo importante. A uno, toda la vida, inclusive los congresistas mucho han hablado de la ley de topes del impuesto predial, ¿no la han escuchado? Le dicen es que no le pueden cobrar más del 50%, no le pueden cobrar más del 100% y para ellos es equidad tributaria. Si ustedes se dieran cuenta cómo cobran el predial, se darían cuenta que fácilmente en una casa que valiendo lo mismo una a otra, una paga 1 millón, otra paga 200.000 pesos. Eso pasa. Una pregunta, según usted acaba de decir, hay un porcentaje sobre de lo que debe todos los años. Lo que debe aumentar. Todos los años debe haber un aumento, eso es relativo, sí. Pero, ¿qué porcentaje debemos tener nosotros en cuenta que suba el catastro y qué porcentaje sobre la subida debe ser el impuesto? Para uno tenerlo en cuenta. Frente al tema del catastro, cuando es una actualización catastral o lo que les aplicaron a ustedes, no hay límite. Los avalúos no tienen límite y no deberían tenerlo, porque la tierra tiene que valer lo que tiene que valer. Lo que pasa es que eso no significa que no tenga que estar justificado. Entonces, cuando hacen un proceso de esos, pueden subir lo que ellos quieran, ¿sí? Pero cuando no están en un proceso de esos, como ahorita, porque ustedes se lo hicieron el año pasado, ustedes van a ver que desde el año pasado a ahorita le subió un 3% y el siguiente le va a subir un 3% hasta que se haga la actualización catastral que va a ser dentro de poco. O sea, nunca va a parar de subir. No, nunca para de subir, nunca tiende a bajar. Es muy raro que tiende a bajar. La única vez, las pocas veces que yo he visto que tiende a bajar, me recordé un municipio que resulta que un barrio que estaba de invasión demandó al municipio por unas licencias de construcción. Entonces fallaron a favor de la gente y el municipio tenía que pagarle por cada propiedad. Claro, cada propiedad ellos les había costado como 100 millones de pesos, entonces le tenían que dar 100 millones de pesos a cada propietario. Pero llegó el catastro y mágicamente esas propiedades que estaban en 100 quedó valiendo 8 millones. Perdón, 800.000 pesos. Entonces en la demanda ya el Estado no les iba a dar 100 millones y no 800.000 pesos. Es la única vez que he visto que le va a dar. Sí, ahí está. Entonces, dime. ¿Cada cuánto tiempo actualizan? Catastro se supone que cada 5 años, pero eso no se hacía. Pero ¿qué pasa en este momento? Como se tiene una meta a nivel nacional de actualizar el 70% del país, municipios como estos que les aplicaron el rezago vienen automáticamente con la actualización catastral. Ejemplo, Sabana de Torres, donde estuvimos. En Sabana de Torres les aplicaron, al igual que ustedes el año pasado, el rezago, lo que ustedes les aplicaron, pero ahorita ya tienen una resolución del IGAC para la actualización catastral en la parte urbana y en la parte rural. ¿Qué les expliqué yo de las actualizaciones catastrales? ¿Qué se modifica cuando les lleguen? Ustedes tienen este recibo. En este recibo que ven ustedes, primero propietario,
En las actualizaciones catastrales se cambian las tres cosas, se modifican el tema jurídico, el tema físico y el tema económico. En lo que ustedes les aplicaron solo el tema económico, pero en actualizaciones hemos dicho muchas cosas. Por ejemplo, a las personas que tienen falsa tradición, no les voy a decir levanten la mano los que tienen falsa tradición, pero hemos visto muchos casos en donde le cambian el nombre del propietario y se lo ponen a nombre de la nación. Entonces automáticamente el predio Cambia de no es dueño. suyo. Y lo que usted me decía, ahorita nos preocupa si está el proceso de sustitución de tierras, ¿no? Restitución de tierras, perdón. ¿Y qué está pasando hoy? Que esto que cambien el nombre del propietario y se lo pongan a nombre de la nación está sucediendo. Y tienen que tener cuidado con eso. Dime. Doctora, mire, es que en el documento que me dan allá, en la escritura que tengo, eso fue hecho por INCODA, ¿cierto? Dice que 55 hectáreas, 300 metros. Y siempre que, últimamente que miro los recibos, dice que 48 hectáreas en el del pago del impuesto. Esto es ideal. Si usted no tiene, si a usted no le han hecho actualización catastral, usted siempre tuvo ese problema. Y cuando le vayan a hacer la actualización, usted tiene que ver que eso se lo pongan de manera correcta. Ellos se equivocan mucho en temas de dinero. Yo he visto casos en donde, por ejemplo, tiene usted una finca y a usted le ponen 2 hectáreas más, pero si a usted le ponen 2, aquí le quitaron las 2. Y hasta la gente se tiene peleas graves por eso. El tema de la tierra es muy grave y le devuelven las escrituras y por eso se ha estancado tanto el mercado inmobiliario hoy. Entonces, eso pasa en las actualizaciones que a ustedes se la van a hacer. Si no es este año, es el próximo. Doctora, una Pero pregunta. van a estar muy próximos a ese Doctora, una pregunta. A nosotros nos subieron a todas las propiedades que tenemos de escritura. La mía, lo legal que salió en el título son 31 hectáreas y media y estoy en 39. Estoy pagando casi 8 hectáreas de más. Lo que no está en la ¿Cuándo le escritura. modificaron eso? Eso hace como 8 años. Cuando le hicieron la última actualización. Y lo que está en el título son 31 hectáreas y media que son medio por INCODA. Pero cuando ustedes les hicieron esa actualización hace 8 años, alguien miró el recibo, las áreas, el valor, el nombre del propietario. Nadie mira las vainas. Nadie las mira y por eso nos meten gato por liebre. ¿Por qué? Porque uno nunca se entera. Entonces, por eso lo primero que usted tiene que hacer cuando mire su recibo es mirar que todos los datos estén correctos. Borren el tema del impuesto. No se le diga prohibido mirar el impuesto, miren lo demás. Que la cédula catastral coincide. ¿Ustedes saben qué pasa cuando usted le cambia su número de cédula catastral? Eso es como quitarle su identificación. Y a mucha gente se la han cambiado. O le ponen áreas que no corresponden. O incentivan errores en la liquidación del impuesto. Le pongo un ejemplo. Si a usted le quitan las áreas de construcción que usted tiene y lo dejan no urbanizado, modificado, pues a usted le cobran la máxima en el impuesto y no se lo puede corregir la administración hasta que no se lo corrijan en catastro. Pero en este momento a ustedes lo van a vivir. Apenas a usted le ha cambiado el tema del avalúo y ese avalúo se puede multiplicar en una actualización catastral, como le va a pasar a Sabana de Torres. O sea, Sabana de Torres ahorita está, y ellos me decían, entonces doctora, ¿qué debemos pedir? Debemos pedir que nos den los resultados antes. No, tienen que pedir que en este momento no lo hagan, porque no hay unas reglas de juego claras, porque la ley no obliga a que visiten, porque la ley no obliga a que utilicen métodos, la ley no obliga a que a ustedes llegue una resolución individual. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que mirar. ¿Otra pregunta? Sí, acá. Cuando está el nombre de otra persona, ¿qué se puede hacer ahí? Es el papel misivo que ya se abrió. Puede ser como propietario o poseedor. ¿Me hablas de los formatos? Puedes hacerlo como propietario o como poseedor también. ¿Sí? O que ponga el nombre de la persona. Eso no tiene nada, le tienen que recibir a usted su derecho de petición. Porque es que una reclamación se la pueden responder en 3 meses. Pero un derecho de petición se lo tienen que responder en ¿cuánto? 15 días. ¿Sabe nada de reclamaciones? Derechos de petición. Pero resulta ser que esa finca, la le llegó por 200 ¿Y cuánto vale la finca entonces? No, mi reina, la finca esa no está produciendo, está abandonada. Pero acá, según ¿cuánto le sale a usted valiendo la finca? No sé, con lo que yo le acabo de explicar. No sabía que. Más o menos. Entonces, si aparece acá 226 es porque ellos se la evaluaron casi a 400 millones de pesos. Eso es lo que acabo de explicar.
Este es el 60%. ¿Cómo uno lo controvierte? Si usted considera que su finca no vale ni siquiera los 200, vamos a poner un ejemplo, que valga 100 millones, usted dice mi finca vale 100 millones, entonces ¿cuánto debería aparecer acá? Si mi finca vale realmente 100 millones. ¿Cuánto debería aparecer? 60. Muy bien, yo como así que 260 millones tendría que aparecer en el recibo si vale 100. Si vale 100. Exacto, porque este no es el valor comercial, este es el valor catastral. Listo, para que lo tengan en cuenta. El valor comercial es diferente. El valor comercial es diferente. Entonces, como esto no va a aparecer en ninguna grabación. ¿Están en vivo? Doctor, una pregunta, en el caso mío... tú sí, entonces no me entiendo. Doctor, una pregunta, en el caso mío que estoy pagando 7 hectáreas de más, ¿se puede solucionar aquí en Aguachica en la finca de acción? Claro, todo, mejor dicho, todo se puede solucionar. Doctor, yo quiero complementar un poquito el tema de homicidio, pues yo conozco ese caso. Resulta que ellos, el señor falleció y están en sucesión, y fueron a pagar el impuesto, fueron a hacer todo el proceso en la notaría para el tema de la sucesión, y el notario compulsó copias a la DIAN para poder hacer eso. Y la sorpresa de ellos, que estaban embargados por la DIAN, porque debían desde yo no sé cuántos años, y ellos no sabían. La señora fallecieron sin saber que tenían un proceso en la DIAN. Imagínense hasta donde hemos llegado por el desconocimiento. Cuéntame más, ¿qué te dijeron en la DIAN aquí? Primero, a ver si está viendo la DIAN que toca eso, o sea, prácticamente no los dejaron hacer papeles hasta que no pagaran. No los dejaron hacer papeles hasta que no pagaran. La notaría ya No les pudieron hacer la sucesión, el notario no pudo hacer, hasta que ellos no contrataran a un contador público que les hiciera todo el proceso y poder pagar año por año todo lo que tenían acumulado. Con intereses, usted sabe que la DIAN cuando empieza a acumular, sobre intereses, y les tocó pagar un poco de plata, porque no sabían el tema del avalúo, cuánto tenían ellos ahí. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Demostrar que el avalúo que ustedes tienen no es correcto y por eso tiene una falsa motivación. Bueno, entonces la pregunta, ¿alguna vez han hecho un derecho de petición frente a su avalúo? No, es que ellos prácticamente se dieron cuenta ahorita que fallecieron los papás. Porque los papás ya eran de la tercera edad, todo el tiempo nunca tuvieron un correo electrónico, nunca la DIAN notificó, nunca supieron de nada hasta ahorita que están en la sociedad. Y fue que se dieron, y muchos nos pueden estar pasando de esto acá en San Alberto, a muchas personas. Y cuando vayamos a vender, ahí nos vamos a encontrar a la DIAN. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto que acaba de decir él es muy importante porque finalmente cuando usted sube el avalúo y usted no se entera del problema, las entidades se las aplican porque esa información va a las diferentes entidades y no nos damos cuenta y más sobre todo en las zonas rurales. Con mi madre, ahorita que falleció, fuimos a hacerlo de la notaría y lo que fue la DIAN, nos tuvo que pagar y este era para el llegue. Por eso hemos tenido problemas con la DIAN Yo mandé una carta de decisión que quisiera que se tenga la mirada de aquí, que toca de notaría. Pásale. ¿La pasa? Yo creo que el año pasado estaba valorado en 100 millones de pesos, este año llegó a valorar por 580. O sea, 1.000 millones. No, ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Desde la evaluó el año pasado, la evaluó esta. Así, es un predio que antes estaba valorado en 103.715.000 y hoy está valorado en 580 millones. Oiga, me tiene que decir la fórmula a ver si también me convierto en la no millonaria. Estamos ricos en un año. Bueno, esta carta, esto les puede servir de ejemplo. Silencio un segundito, esto les puede servir de ejemplo. Miren, ¿qué es lo que presentan los hechos? ¿Qué es lo más importante?
Usted dice, el inmueble mencionado registra en el año 2025 un avalúo y explica que el siguiente año le salió en los 580. Dice, el incremento frente al año anterior fue exagerado, significativo y desproporcionado, que usted considera que el avalúo no corresponde, que se logra valorizar un incremento del avalúo catastral del más del 100%. De igual forma se presenta un incremento exagerado, nada de eso sirve. Porque ahí yo le hago la pregunta, ¿es ilegal que le suba a usted más del 100%? No, porque les acabo de decir que legalmente no existe un tope para aumentarle un avalúo, porque una propiedad debe valer lo que debe valer. Usted me dice acá, el incremento al año anterior frente al año anterior fue exagerado, puede ser, pero no es ilegal. Usted dice acá, se logra evidenciar un incremento de más del 100%, ya le dije que eso es legal, y presenta un incremento exagerado. Sí, ¿por qué? Esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace exagerado? Entonces yo puedo decir, claro, es que una finca que valga 1.000 millones y no tenga agua potable es exagerado. Una finca que valga 1.000 millones y no tenga vías buenas es exagerado. O una finca que no produzca y valga 1.000 millones es exagerado. Porque para de pronto una finca que sí produzca mucho de pronto no sea exagerado. Entonces, ¿qué es lo que nos debemos enfocar acá? En explicar el por qué. ¿Cuáles son las condiciones físicas que tiene tu propiedad para que esos 1.000 millones, ojo porque no son 500, son 1.000 millones lo que te evaluaron, para que tu finca no valga 1.000 millones? No sé si me van a entender. ¿Sí más o menos? Entonces la idea acá no es solamente poner, no estoy de acuerdo con el avalúo, no, pues ninguno estamos de acuerdo, pero el por qué. El por qué, ahí está el centro del asunto. Explicar el por qué con sus palabras. No tiene que ser, porque es que a veces también cuando uno le dice derecho de petición, uno dice, pucha, me toca contratar a un abogado, ¿sí o no? Y uno dice, no, yo cómo hago, yo no sé, no, con las palabras de ustedes. Con las palabras de ustedes, no, mire, mi finca tiene, a mí por ahí la señora me está explicando, su finca que produce. Sí. Hace mucho tiempo y hace poquito llevaron que era mi suegra y pues ella era una señora de tercera edad también y pues no, o sea, la finca no está produciendo nada. ¿Y cómo es su finca? No, es una casita de palmita, o sea, es, ¿no? Eso es una descripción física, es una casita de qué? De palma, de tablita. Entonces usted pone, mi casa es una casa de tabla, es una casa de palma que tiene solamente un piso, que cuenta con esto, o sea, descríbanlo. Eso es lo único que hay que hacer, que hay que detallar, porque si ustedes ponen solo eso, se los va a devolver y lo que les va a decir es, pues es que no hay nada ilegal ahí. Y en el fondo sí no hay nada ilegal, desafortunadamente. Entonces lo que tenemos que demostrar es por qué no valen los 1.000 millones. ¿Por qué no vale tu finca? Esa es la pregunta que tenías que hacer, ¿por qué no vale? Y tú das la justificación del por qué no vale eso. Eso sería lo único que yo le corregiría. Y si tú consideras que los fondos de tu propiedad pueden alimentar el recurso, las anexas. ¿Listo? Tú eres el que miras si las anexas o no. Nosotros tenemos el formato, si quieres te podemos enviar el formato. Todos los números que recogieron de teléfono, a esos números les vamos a enviar el formato y se lo vamos a dejar con el profe. Entonces, para que todos los que necesitan el formato, con el profe lo pueden obtener, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Pero este es un excelente ejemplo porque créanme que yo hace 5 años lo haría así. Hasta que me comencé a dar cuenta de cómo devolvían, o no respondían, o enredaban a la gente. Pero en tu caso es absurdo. Pero son ricos hoy. ¿Está bien? Está bien mal. Está bien mal. Esperen. Ah, son 2 hojas. Así, bueno, ¿qué es lo que está bien? O sea, las leyes que se maestras todo. No, las leyes, si tú no lo justificas, porque finalmente tienes que justificar tu caso, no es lo importante. Pero las peticiones sí están bien. Las peticiones dicen, se realiza una revisión técnica del avalúo catastral del inmueble mencionado. Se le informe detalladamente de la metodología utilizada para determinar el avalúo. Eso está bien. Eso lo estás haciendo muy bien. Se practique visita técnica. Necesito, no sé si es necesario, no. Necesito que me hagan la visita. No es si es necesario, porque yo le puedo responder, creo que no es necesario. Eso es como cuando dice, vamos a corregirle si Dios quiere, pero Dios no quiere. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces,
necesita igual de toda el formato. ¿Listo? Se tenga en cuenta la normativa vigente muy bien, se realiza una actualización proporcional al avalúo catastral, bien. Entonces, las pretensiones están bien hechas, pero lo que necesitamos es alimentar los hechos del por qué no vale, ojo, no 500 millones, del por qué no vale 1.000 millones. Y pónganlo así, hagan el cálculo del comercial, porque ellos hacen avalúos comerciales, no catastrales. Que ya después, cuando eso llega a las alcaldías, la alcaldía estipula que es el 60%. Pueden elegir del 60 al 100 y estipulan que sea el 60%. Pero es un avalúo comercial. ¿Listo? Venga, voy a hacer una cosa. Si no tienen más dudas, tienen dudas puntuales de lo general, de la organización de la movilización, no sé. ¿Qué debe hacer una persona si tiene la finca Sí. falsa tradición? Falsa Pero eso no tradición. les aplica ahorita. No les aplica ahorita. No les aplica ahorita. Ahorita lo que les está aplicando es el tema del avalúo. Ok. ¿Sí? Independientemente, o sea, lo único que ustedes van a reclamar hoy es el avalúo. Que le bajen. Pero algo que ustedes dicen que automáticamente a veces llega el campo. Pasó el nombre del propietario a la nación. Cuando hay una actualización catastral, ¿qué es lo que les van a hacer a ustedes? ¿Qué es lo que viene? Pero La antes de gente- terminar, yo necesito que ustedes me ayuden en algo. Necesitamos demostrar que en San Alberto Cesar estamos uniéndonos. ¿Sí o no? Claro, doctora. Porque yo los de acá los veo dormidos. No, doctora, no sí. Pero supongo que es el frío. Doctora. Entonces, lo que les voy a pedir es que nos hagamos acá al frente y vamos a hacer un videito en donde digamos San Alberto Cesar unidos por un catastro justo. ¿Sí? O San Alberto se une al paro el 9 de abril. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Oiga, pero Dios santo. Por allá no escucha. Vengan para acá. En cuanto a lo general, que hablan de lo general. Los casos. Tranquilos que yo me voy a quedar y voy a revisar los casos individuales. No se preocupen. Preguntas. Pero Espere para foto, mire, una cosita, dos cositas en realidad. No sé si nos hemos dado cuenta, pero de hace más o menos 8 años o más para atrás, hasta manifestarse se volvió un delito. ¿Sí? Los paros se volvieron un delito. Hoy en día, inclusive hubo una propuesta de que la gente que quisiera manifestarse hiciera un estadio grande y fuera y manifestar allá. Ya eso existió, se volvieron un delito. Es más, hasta antes de este gobierno, acuérdense, los últimos paros que hubieron muertos, tuertos, porque lo que mandaban era el SMAI de más, ¿cierto? Y y está tipificado que hacer cosas que tengan que ver con acciones de hecho, está tipificado como delito. ¿Sí? Y el paro es una acción de hecho. No estoy diciendo que no se haga, no estoy diciendo que nos acobardemos. Lo que estoy diciendo es que seamos responsables porque en el paro vamos a estar todos, pero van a haber unas cabezas visibles. Y esas cabezas visibles son las que nosotros tenemos que respaldar. ¿Sí? Eso es importante para mí. Yo miro y analizo. Esas cabezas visibles son los que van a estar en representación de nosotros, pero deben de haber un respaldo. Se ha visto que hay, no estoy bien seguro, pero me parece que lo de los paperos se llevaron a varios presos. ¿Sí? Yo miré por noticias, no estoy bien seguro, bueno, papero o en el Cauca. ¿Sí? Y reclamaban que la mesa de negociación se seguía, o sea, el paro se levantaba cuando liberaron a las personas que estaban adelantando el paro. ¿Sí? Entonces, es eso, primero, tener claro en ese punto en qué nos vamos a meter y que seamos de verdaderamente conscientes de que no después nos digan no, tal, no, que es algo serio y que es un compromiso serio. Dos, aquí no está ni siquiera, diría yo, ni el 10% de los propietarios de terreno, me refiero por lo menos por la ruta en la que yo me dirijo, ¿sí? Aquí falta Monserrates, de Trinidad hay unos representantes, el Alto del Oso, Fundación,
Delicias, que somos nosotros, el 21, ¿sí? Pero, entonces vienen unos representantes, la propuesta es, que le estaba haciendo aquí al hombre, que también es presidente de Junta, es, nosotros tenemos un grupo, por lo menos de la Junta de nosotros, de citar a todos los presidentes de Junta, a todos, reunirnos, estudiar el tema y hacer esa manifestación de ese problema que tenemos grande, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que estoy diciendo. Importante tener en cuenta también, miren, ¿dónde está el éxito de esto? Que ustedes no sean solo el único municipio que se movilice. Por eso es que nosotros nos estábamos recorriendo municipio por municipio, porque finalmente la unión es la que hace la fuerza. Y aparte hay algo que decía muy importante al principio, que esta es la revolución de los abuelos, ¿sí? Y el tema está en que pues nosotros no somos vándalos, se está pidiendo lo justo. Y si ellos nos atropellan a nosotros, ¿por qué nosotros no podríamos movilizarnos? Con toda la razón, de manera muy responsable. Por eso se va a enviar un pliego de peticiones, porque es que no, el paro puede que no se haga si nos sentamos en una mesa, pero si no quieren dialogar, ¿qué otra medida le queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Por eso es tan importante que todo esto se haga. La primera responsabilidad que tienen ustedes es hacer esto que les estoy diciendo. Si ustedes no lo hacen, si ustedes no hacen su tema individual, si ustedes no crean la veeduría, ¿con qué cara vamos a salir a una movilización? Ahora, si no salimos a la movilización, pues ustedes van a quedar con el problema, porque no va a haber otra oportunidad en donde todo el mundo se esté uniendo. O sea, aprovechemos que el vecino está animado, ¿sí? Que la gente está animada, que ustedes que son de Norte de Santander, ¿quiénes eran los de Norte de Santander? Otros. Que son de Norte de Santander, allá también se están organizando mucho. Y el Santander también, que ustedes son prácticamente entre santanderianos y el Caribe de ahí, ¿sí? Pero en Santander se ha hecho un trabajo importante, entonces la gente va a salir. Entonces aprovechen eso y demuestren algo muy importante, y es lo que decía Gaitán, en el billete de 1.000 pesos. ¿Qué decía? El pueblo es superior a sus dirigentes. Que el pueblo es superior a sus dirigentes. Entonces somos más, somos fuerza, somos mayoría. No nos dé miedo. Es más, aprendamos de que muchos de los derechos que se han tenido se han dado de esa forma, porque el poder no se regala, el poder no se cede, el poder se arrebata, y el poder lo tiene la gente. Entonces empodérese, listo. Muy buenos días, yo soy presidente de Junta, con el compañero también. No, ya. Respecto a este tema, pues yo he mirado que ustedes se han agotado muchos recursos, porque como aquí nosotros también, a veces en ese momento, pasamos derecho de petición, no sé, ahorita porque no son al principio, entonces hay que pasarlo nuevamente. Pero esta problemática sí toca, si ya no hemos hablado de otra forma, y no, yo creo que sí toca ir a la vida. Hagamos el video porque la gente es más, está en la vereda donde yo vivo, hay una señora que tiene un niño inválido, y en ese entonces me dijo, si me toca irme con mi hijo a hacer el paro, lo apoyo. Entonces lo que tenemos es que ponernos pilas, porque no han escuchado. Y no, es más, Alberto es un punto estratégico para se va a plantear. Sí. Entonces hagamos una cosa. Bueno, sí, yo creo que yo cuento con parte de mucha gente por ahora. Entonces vamos a hacer una cosa. Rápido nos vamos a hacer acá todos. Vengan todos. Vamos a hacer el video, y las personas que se inscribieron a la veeduría vamos a tener una mesita acá chiquita. Pero acá, todos acá. Todos rápido.